Hola amigos de YouTube, en nuestro anterior video mostramos cómo mi esposo y yo, sin tener ninguna experiencia en este tipo de trabajos, comenzamos la transformación de nuestra cocina. Hicimos la demolición, ampliamos la ventana y armamos los muebles. En este video les enseñaremos cómo montamos el mesón y el salpicadero en placas de fibrocemento y los enchapamos en porcelanato. En primer lugar, y teniendo como base las medidas del mueble inferior, recortamos las placas de fibrocemento, lo cual hicimos con ayuda de una pulidora. Dada la cantidad de polvo que se produce, decidimos realizar los cortes al aire libre y usar elementos de protección como guantes, gafas, tapabocas y cubrirnos el cabello contra la suciedad. Después de tener las placas cortadas, tomamos las medidas para hacer los agujeros del pozuelo y la cubierta. Estos también los hicimos con la pulidora en las partes rectas y con caladora manual en las esquinas para terminar. Luego presentamos las placas en el mesón para verificar que cubierta y pozuelo encajaran adecuadamente. Procedimos entonces a pegar la placa con tornillos a la estructura inferior del mueble de la cocina. Como la melamina solo tenía 1,5 centímetros de espesor, fue muy importante el trazado de una línea por donde se pegarían los tornillos, para que no se fuera a perforar la melamina de manera inadecuada. En nuestro caso, para asegurarnos de que el tornillo entrara recto, abrimos primero el agujero con taladro, utilizando una broca más pequeña que el tornillo. Con el fin de emparejar el muro para instalar el porcelanato en el salpicadero, decidimos de la misma forma usar placas de fibrocemento, las cuales fijamos también con tornillos a la pared. Para que la cabeza de los tornillos quedara oculta, avellanamos cada punto de inserción antes de introducirlos, utilizando una broca de un tamaño más grande, así la superficie quedaría pareja para realizar el terminado. Es de anotar que realizamos la misma operación de avellanado en el mesón, retirando y volviendo a colocar los tornillos, ya que inicialmente no lo habíamos hecho. Como también queríamos enchapar los bordes laterales y frontales del mesón, del mismo modo fijamos trozos de fibrocemento en estas partes del mueble de la cocina. Después de fijar con tornillos todas las placas de fibrocemento, comenzamos a armar el rompecabezas con las piezas del enchape. Esta nos pareció la parte más delicada, pues debíamos asegurarnos que los cortes quedaran bien hechos para no desperdiciar material y que el terminado luciera prolijo y bonito a la vista. Para ello, conseguimos una máquina cortadora, la cual, aunque nos fue de gran ayuda, al principio nos presentó varios inconvenientes. En videos de YouTube observamos cuál era su manejo y se veía fácil, pero la que conseguimos tenía varias averías que tuvimos que ingeniárnoslas para reparar, lo cual hizo que el trabajo de corte se hiciera largo y más bien estresante. Afortunadamente la máquina también presentaba la funcionalidad de realizar cortes en ángulo, lo cual nos facilitó la realización del corte de los bordes, que de otra manera hubiéramos tenido que hacer con pulidora. Mientras se iban ensayando las piezas de porcelanato, era importante utilizar los separadores plásticos o cruces, para que los espacios quedaran parejos y las medidas precisas. Ya teniendo todas las piezas cortadas, comenzamos a pegarlas con pegante porcelánico.
el cual preparamos según las instrucciones del fabricante que aparecen en la bolsa, cuidando que no quedara muy líquido ni muy seco. Vimos en YouTube cómo se debía esparcir la mezcla usando una llana dentada, inclinándola y pasándola uniformemente por toda la pieza de porcelanato, de manera que quedara bien esparcida. Luego se ubica la pieza en su sitio y se golpea con un martillo de goma hasta que quede bien pegada y nivelada. Ensayamos varias técnicas, todas sacadas de YouTube. Por ejemplo, aplicar el pegante cerámico en la superficie de fibrocemento, no en el porcelanato. Así lo hicimos con algunas de las piezas más pequeñas, pues nos pareció más fácil de realizar. Al pegar las pequeñas piezas verticales de los lados y del frente, fue de gran ayuda un truco que observamos en YouTube, que consistió en utilizar cinta pegante gruesa para sostener la pieza hasta que el pegante secara, y en ciertos puntos donde tuvimos dificultad para sostenerlas, aún con cinta, se nos ocurrió ayudarnos de prensas, lo cual nos funcionó adecuadamente. Al día siguiente, así lucía nuestro mesón, para comenzar a aplicar la boquilla. La preparación de la boquilla, que es la mezcla con la cual se rellenan los espacios entre las piezas del enchape, la realizamos también de acuerdo con las instrucciones del fabricante, cuidando que quedara homogénea y manejable. Realizamos la aplicación utilizando un implemento de silicona, buscando que penetrara bien en las ranuras y que quedara uniforme. En los bordes del mesón preferimos aplicar la boquilla con la mano, pues nos pareció que penetraba mejor en la ranura y que la podíamos manipular más fácil. El pulido de estos bordes lo realizamos con una espátula metálica. Esta técnica no la vimos en ninguna parte, pero nos funcionó bien.
Después de 30 minutos de secado, realizamos la limpieza de los restos de boquilla con una esponja húmeda suavemente hasta que las juntas se podían apreciar pulidas y parejas. Para el terminado de la parte superior del salpicadero, utilizamos unos biseles plásticos que venden para este fin y los fijamos rellenando el espacio posterior con el mismo pegamento cerámico, el cual aplicamos con palustre pequeño y pulimos con espátula metálica. Algunos podrán pensar que exageramos en el detalle, en lo cuidadosos o en pulir mucho, pero bueno, es nuestra cocina, la utilizamos todos los días y queríamos sentirnos orgullosos de nuestra obra. Ahora bien, la lentitud se debe también a nuestra falta de experiencia en estos trabajos. El pozuelo lo adherimos al mesón con silicona. Elegimos una silicona de un color acorde con el porcelanato para que se viera mejor. Queda en el borde de la cintita. Para el terminado de los bordes inferiores del mesón, decidimos utilizar los mismos biseles que habíamos colocado en la parte superior del salpicadero. Para ello, primero le recortamos con un bisturí, de manera que solo quedara la parte del frente, que era la que usaríamos. Luego le aplicamos silicona a la pieza a utilizar. Y por último, la pegamos al borde inferior haciendo presión. Ya con esto, el trabajo del mesón quedó más pulido y estético. En este punto ya habíamos realizado el montaje del mueble superior de la cocina y no lo podíamos creer. Habíamos terminado nuestra remodelación sin ninguna experiencia anterior, solo mirando videos de YouTube y aplicando nuestro ingenio para la solución de los problemas que se nos iban presentando. La conclusión de este video es que, aunque no es tan fácil como se ve, así no tengamos experiencia, sí se puede aprender a realizar proyectos, dedicándoles tiempo, esfuerzo y paciencia. Además, el hecho de realizarlo nosotros mismos genera una gran satisfacción, se valora más el trabajo. El armado de los muebles fue una de las partes más entretenidas del proyecto de remodelación.
Es una actividad limpia y se nota más el avance. Esta etapa de verdad que nos gustó mucho y por esto queremos compartir en un próximo video cómo llevamos a cabo el armado de algunos de ellos. Muchas gracias por ver nuestro video. Recuerda darle like si te gustó y suscríbete al canal para mostrarte más proyectos que realizaremos en nuestra casa, para que veas que no hay que ser un experto para lograrlo. Hasta pronto.